Ya chicos, ahora es cuando me pillé un taco, alcanzamos a llegar. Todavía tenemos, a ver, tenemos poquitos todavía que se están Saludos, conectando. profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a conectar por mientras y vamos a hacer les voy a mostrar un video primero para que lo veamos cómo se desarrolla y de ahí vamos a hacer la parte 2 del ejercicio porque tenemos varias cositas ahí eh, pendientes. Déjenme buscar de acá y les digo al tiro cómo lo, cómo lo vamos a desarrollar. Yo lo tengo eh, guardado siempre. Acción. Les voy a mostrar la primera parte. Vamos a ver el instrumento que nosotros vamos para medir, que de hecho debería ir en su listado. Resulta que siempre se me olvida dónde lo tengo. Sé que lo tengo guardado aquí. En mi carpetita lo tengo para que lo podamos ver. Vamos a ver cómo utilizar un amperímetro. Un amperímetro y un testa. Lo utilizo. No lo encuentro, porque me cambié de computador. Se supone que se había copiado todo en mi nube. ¿No? No, jurar que lo tenía guardado. Lo voy a buscar acá y se lo voy a mostrar. Este yo lo descargué en su momento. Mm, ah, mm, ya, a ver, aquí encontré. Ya, aquí encontré. Lo tengo que tener guardado en otra. Lo debo tener guardado en otra. Lo encontré en mi copia de seguridad. Ya, aquí les voy a compartir la pantalla. Ya, aquí sí. Ya, de ahí lo voy a buscar la otra. Así que déjenme ver aquí que le haya compartido el sonido para que todos lo puedan escuchar. Compartir sonido. Ya, ahí sí. Ya chicos, miren, vamos a
Para entender cómo se utiliza un amperímetro dentro de su set, normalmente se ingresa un amperímetro, se ingresa un tester, ¿ya? Pero su funcionamiento es muy similar. Las características son distintas de lo que podemos lograr hacer, pero su funcionamiento es muy similar. Cuando usted se vaya a comprar uno, tiene que tener claro para qué uso lo va a ocupar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este que está aquí, que es un unit, que es un intermedio, los mejores son los Fluke, pero son carísimos, ¿ya? Y esto se utiliza o tiene varios rangos de corriente. Esto me sirve para medir corriente alterna. Ojo con eso. No para medir corriente continua, me sirve para medir corriente alterna. Me mide voltaje alterno, voltaje continuo, continuidad y resistencia a los diodos. Eso también nos sirve a nosotros. La continuidad es lo cuando usted ve los electrónicos que están conectando una pinza en cada punto y suena un pito. Suena pi, pi. Entonces cuando suena es porque tiene continuidad, significa que pasa energía del un punto a otro. ¿Ya? Para medir la continuidad, ahí es el instrumento el que manda la señal. Para medir voltaje o tensión, yo tengo que tener conectado a la red. Y para medir la corriente, tengo que tener consumo. Si yo no tengo nada conectado, me va a marcar absolutamente cero, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver primero, ¿ya? Y después en la segunda parte después lo vamos a explicar. Yo se lo voy a explicar en detención porque algunos se complican hasta con la configuración del equipo. Bienvenidos a mi canal sobre ciencia y tecnología. Bueno, el día de hoy les voy a explicar todo sobre el funcionamiento de esta pinza amperimétrica, también llamada amperímetro de gancho o multímetro, ya que igualmente tiene aquí una escala o varias escalas que se usan como un multímetro normal. Le voy a explicar el funcionamiento de cada una de estas escalas y le voy a explicar el funcionamiento de la parte amperimétrica. Bueno, como ustedes pueden ver, este amperímetro trae dos puntas que están acá, ya las voy a conectar. Se conectan una en este lugar y otra aquí. Aquí va la común, la que es negra, y para acá va la que es roja. Ok, ¿qué escalas trae este multímetro? Tiene la escala de 20 kiloohmios, ya le voy a hacer algunas mediciones. La escala de medición de continuidad o de medición de diodo, la escala de voltaje de corriente continua hasta 600 voltios, la escala de voltaje de corriente alterna hasta 600 voltios también, las escalas de corriente de 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios en corriente AC. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿En qué momento debo colocarla en esta posición, en esta o en esta? Eso dependerá de qué. Bueno, en un momento se los voy a explicar. Y tiene tres botones también. Este es el botón de power, que es el de encenderlo. Fíjense, ahí se enciende. El segundo botón es el de la iluminación. Si usted está en un ambiente que está muy oscuro, simplemente lo encienden. Y este es el botón de mantener. Si usted aprieta en este botón, aquí le sale una H, que significa que está manteniendo el valor que está allí. Como es 0 en este caso, se queda en 0. Eso se utiliza para que una lectura que está variando mucho se quede estable. Bueno, entonces comencemos conectando estos cables. Como se lo dije, el rojo va en esta parte de acá. Vamos a hacer un acercamiento. Y el negro va en la parte donde dice COM. También está señalado acá la parte de tierra, digamos, y la parte de positivo. Entonces, como solamente tiene dos formas de conectar, no hay pele con eso, no hay problema. Se debe conectar el rojo acá y el negro acá. Luego, vamos a comenzar con algunas mediciones de ejemplo y vamos a comenzar, como yo les voy a enseñar a usar todo el multímetro, todas las funciones de este multímetro, esa es la idea de este video. Entonces comencemos con la primera función que tiene acá, que es la de 20 kiloohmios. ¿Qué significa 20 kiloohmios? 20 kiloohmios es el mayor rango o el único rango que tiene este multímetro. Quiere decir que puede medir resistencias hasta 20 kiloohmios. O sea, que no se pasen de 20 kiloohmios. ¿Qué pasa si se pasa de 20 kiloohmios? Pues simplemente no las puede medir. Igualmente yo le voy a hacer el ejemplo para que ustedes vean lo que pasa. Entonces, comencemos con una resistencia de 1.2 kiloohmios. Sería el valor de esta resistencia. Vamos a ver
cuánto nos mide. Nos mide muy preciso, 1.2. Recuerden que como ahí dice 20 kilos, hay que multiplicarlo por 1000. Entonces sería 1.2 por 1000. Vamos con otra resistencia. Bueno, ahora vamos con una resistencia más pequeña de 330 ohmios. Entonces vamos a ver cuánto nos mide esta resistencia. Entonces nos mide 0.32 multiplicado, acuérdense, por 1000. Entonces me da 320 en este caso. No es muy preciso mientras el valor es muy pequeño. Vamos con otra. Vamos con una de, en este caso es marrón, negro, naranja, que eso quiere decir que es 10 kilo ohmios. Entonces ahí debería marcarme 10. Vamos a ver. Entonces me marca 9,85. Es casi 10. Entonces está muy bien. Así se utiliza la parte del ohmmetro, pero vamos a hacer otra prueba. ¿Qué pasa si colocamos una resistencia que pase el rango de 20 kilos? Como por ejemplo esta. Entonces en este caso es 68 kilos. ¿Cuánto nos va a medir? Entonces fíjense que en este caso, cuando se pasa, pues no mide nada. Simple y llanamente no mide nada porque el rango se salió. Entonces, bueno, esa es la escala de ohmios que tiene este multímetro. Bueno, entonces ahora vamos con la siguiente escala, que es la de diodo y continuidad. Fíjense, ahí está el símbolo de diodo y de continuidad. O sea, de continuidad es que ahí va a sonar, eso va a ser una señal auditiva, se va a escuchar cuando hay continuidad. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo hago esto, ahí creo que se escucha. Vamos a subirlo para que ustedes lo escuchen mejor. Y se pone en 0. Aunque dice 0,01, pero se supone que eso sería 0 ohmios. Ok, por ejemplo, ¿qué podemos probar en continuidad? Bueno, por ejemplo, un fusible. Si ustedes están revisando algún equipo electrónico y quieren saber si el fusible está bueno, lo pueden probar en esa escala. Simplemente, fíjense lo que va a pasar. Ahí está diciendo que el fusible está perfecto. El fusible está funcionando porque hay un corto. El fusible debe ser un corto. ¿Qué otra cosa podemos probar? Por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta electrónica y quieren probar que las pistas estén unidas, entonces ustedes lo pueden hacer también con este multímetro en esa escala. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a probar, vamos a suponer una pista de acá hasta acá. Entonces vamos a ver si me da continuidad. Ahí está. Hay continuidad. Si ustedes la siguen hacia acá arriba, hay continuidad. Entonces esta pista viene por acá, hay continuidad. Entonces, bueno, esa es la forma de utilizar la parte de continuidad de este multímetro. Ahí también tiene una parte que es la de diodo, cómo probar diodos. Entonces, bueno, aquí tenemos un diodo. ¿Cómo lo probamos? Fíjense que tiene una franja blanca por acá. Si nosotros colocamos el rojo en este lado y el negro en la parte de la franja esta, gris, mire lo que va a pasar con el multímetro. Me va a marcar un valor. 574 me está marcando en este momento. Eso es el voltaje de polarización del diodo. Hasta ahí todo está bien. Si yo invierto el diodo ahora y coloco la franja gris en el rojo y el negro, donde no hay franja, entonces no me mide nada. Se dan cuenta que no mide nada. Entonces eso quiere decir que está perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos con la parte de voltaje de corriente directa. Entonces 600 voltios significa que él puede medir hasta 600 voltios en corriente directa. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a buscar una pila o batería, como en este caso, que es de 9 voltios. El positivo es este y este es el negativo. Entonces vamos a colocarlo de forma correcta acá, rojo con positivo, y me mide 9, eso es 9 voltios. Si lo invierto, me va a medir igual, solo que me va a cambiar el signo. Entonces mide 9, pero
aparece ese signo menos. Si quiero medir una batería más grande como esta, que es de 12 voltios, por acá se lee 12 voltios, pues la podemos medir igual. Entonces vamos a medirla para que ustedes vean. 12 voltios. Entonces este multímetro, como ustedes pueden ver, mide corriente DC también. Ok, y ahora siguiendo esta misma secuencia pasamos a la escala de 600 voltios pero AC. ¿Qué podemos medir? Aquí ya tengo un toma corriente donde yo puedo hacer la medición. Entonces vamos a ver cuánto nos mide acá. Pues nos debería medir 120 voltios o algo así. Vamos a ver. Nos mide 126 voltios o 125 voltios. Si lo invierto, me mide igual. Recuerden que en corriente alterna no importa la polaridad. Entonces funciona muy bien la escala de voltaje de AC. Yo mido solo esto porque ese es el único voltaje que tengo para medir en AC en este momento. Bueno, y por último falta la parte de medición de corriente, que si se fijan tiene 3 rangos, llamaríamos, o escala, porque están separados. Sería 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios. Entonces, para medir esta corriente alterna no necesitamos estos conectores, los podemos sacar, desconectar, y así, tal cual como está, lo que vamos a utilizar es la parte del gancho, lo que llamamos la parte del gancho. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos medir la corriente de este pequeño ventilador, este ventilador que está acá. Entonces yo lo voy a conectar acá en este mismo toma y ahí encendió. Bueno, entonces ¿cómo deberíamos medir la corriente en este caso? Entonces en uno de los cables, por ejemplo el cable negro, vamos a pasar el gancho sobre ese cable, pero vamos a colocar el selector. En este caso vamos a colocarlo en 20 amperios. Lo podríamos colocar en 2 también, pero eso va a depender de la cantidad de corriente que queramos medir. Por ejemplo, 2 amperios es la máxima corriente que se mide acá y 20 amperios es la máxima corriente. Entonces, como no sabemos qué corriente vamos a medir, lo vamos a medir en 20 amperios. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros medimos en 20 amperios, fíjese que me marca 0,27 o 26. Entonces, como me doy cuenta que el amperaje está por debajo de 2 amperios, entonces lo puedo pasar a 2 para que me dé una mejor resolución. Fíjese que aquí está 0,26. Vamos a ver qué resolución me da acá. Me da 0,277, o sea, me da otro decimal más. O sea que me da una mejor resolución mientras la escala es menor, pero que sea el valor que estoy midiendo por debajo del valor de este rango, del rango de la escala que estoy colocando. Vamos a medir algo que sobrepase los 2 amperios para que ustedes vean. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo esta plancha y esta plancha dice que consume 1200 vatios, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, 1200 vatios, si ustedes dividen 1200 entre 120, eso le da bastante corriente. Entonces, vamos a conectarla y vamos a ver qué pasa si yo comienzo midiendo en los 2 amperios. Vamos a dejarlo allí, 2 amperios. ¿Qué pasaría? Vamos a conectar la plancha y vamos a encenderla. Ok, fíjense que me marcó. Vamos a apagarlo un momento para que ustedes vean. Fíjense que cuando la apago me marca 0 amperios. En 2 amperios me marca 0. Pero cuando enciende no me da una lectura correcta. Me dice esto. Esto significa que está fuera de rango. ¿Qué significa eso? Que la corriente que consume esta plancha está por encima del valor que yo seleccioné. Entonces, como seleccioné 2 amperios y la plancha consume más de 2 amperios, me marca eso que yo le mostré. Entonces vamos a pasarlo a 20 amperios. La plancha no consume más de 20 amperios. Por tanto, en esta escala o en este rango, sí va a funcionar correctamente. Vamos a ver. Vamos a encenderla. Y ahí sí me marca 10,55 amperios. Es bastante alto, pero me lo mide perfectamente. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a apagarla de nuevo. Entonces así es que se utiliza
la pinza amperimétrica. Bueno, y por último, como ya les dije, la corriente se mide de esta forma, por uno de los cables, bien sea de la fase o el neutro. Pero con este amperímetro también pueden hacer otra medición, que es la fuga de corriente. Por ejemplo, si yo paso tanto el neutro como la fase por los dos cables, me debería marcar cero. Si me marca diferente de cero, quiere decir que la corriente que está entrando por la fase no se está devolviendo toda por el neutro, y entonces me va a marcar una diferencia de corriente, y de esa forma nosotros podríamos detectar fuga de corriente colocándolo en la escala más baja o el rango más bajo en este caso. Igual pueden hacer con el cable de tierra. Para los aparatos que tienen cable de tierra, si por el cable de tierra le circula corriente, quiere decir que tienen una fuga de corriente. Bueno, entonces dejemos este video hasta acá. Espero que hayan entendido todo el funcionamiento de el... Ya, chiquillo. Eh, Mire, te vamos a ir explicando paso a paso, ¿ya? Porque hay varias opciones que tenemos aquí. Hay cosas que son nuevas para nosotros. Cuando usted elija un amperímetro, esto es un amperímetro, ¿ya? Tiene que elegir uno que nos sirva para nosotros. No es lo mismo para un electrónico o para un eléctrico, ¿ya? Entonces, tenga cuidado con eso porque resulta que si nosotros buscamos uno que sea para electrónico, tiene más funciones que a nosotros no nos sirven y tiene rangos muy altos, ¿ya? Entonces, ojo con eso ahí, tiene rangos muy altos, entonces resulta que esos rangos altos no nos, no nos sirven a nosotros. Nosotros necesitamos corrientes bajas. Por ejemplo, este tiene 2 amperes, 20 amperes y 200 amperes. ¿Ya? En términos simples, ¿qué es lo que significa? ¿Ya? ¿Qué es lo que significa? Que si yo lo selecciono en el rango de 200 amperes, mide hasta 200 amperes, pero mide todo hacia abajo. ¿Ya? Ojo con eso, mide todo hacia abajo. Mire. Aquí el instrumento está gradado en el de 2 amperes. Y fíjese dónde está el punto. No tiene ningún entero, sino que tiene 3 decimales. En cambio, si yo después lo gradúo en el de 20, se va a correr el punto hacia la derecha y me va a entregar dos enteros y 2 decimales. Después, si lo paso al de la derecha, me va a entregar 3 enteros y un decimal. Se va corriendo. Entonces, si yo me compro un instrumento, hay instrumentos en el mercado que, por ejemplo, parten de los 100 amperes, pero si yo trabajo en mi red, trabajo con 10 amperes o con no sé, 16 amperes, son rangos muy grandes, entonces no me va a dar los decimales que yo necesito. Entonces, esa medición no va a ser tan exacta. Ese es ese es el problema. ¿Ya? Uno de los principales problemas que pasan cuando eligen instrumentos que realmente son mucho más baratos. Después tenemos nosotros 600 volts en alterno. ¿Qué significa? De que si yo quiero medir este instrumento, yo tengo que hacer la separación entre voltaje alterno y voltaje continuo. ¿Qué pasa si yo me equivoco? ¿Ya? En el caso de estos equipos, ¿ya? Tiene un fusible de protección, no se van a dañar, ¿ya? De hecho, no le van a marcar la medición. Hay unos, por ejemplo, los Fluke, que se conocen, son unos amarillos, son multirangos, o sea, solamente usted tiene voltaje, el instrumento solo detecta si es alterno continuo, ¿ya? Entonces ahí hay una ventaja, pero obviamente son más caros. Y después, hacia abajo encontramos la continuidad. ¿Cierto? Yo ahí, recuerdo que ahí tengo que tener desenergizada la red, es el instrumento que manda la señal, y el que está abajo es resistencia. ¿Para qué me sirve medir eso? Cuando nosotros queremos medir esta resistencia, esos diodos, nos sirve harto para en lo electrónico. Ellos ocupan harto la resistencia, ¿por qué? Porque la relación, si yo pongo resistencia o voy aumentando la resistencia, también voy a pasar
menos corriente. Ahora, de los botoncitos que están abajo, en esta marca funciona así, hay que encenderlo, ya hay otros que se gira solamente con la perilla. Ahí tenemos la luz para si yo estoy viendo de noche, el botón del medio, y el hall es cuando yo estoy realizando mediciones solos y yo necesito ir anotando en una planilla qué valor me está dando. ¿Ya? Ojo con eso. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otras marcas, en las pinzas viene con un botoncito. En las pincitas, los lapicitos, viene con una, para apretar el hold, para dejarlo grabado. ¿Ya? Esa es una opción. ¿Ya? Es una buena opción que tenga ese grabador, porque así yo puedo guardar el valor y no me voy a equivocar en la medición ni equivocarme en un error de digitación. ¿Ya? Ya. Y los cables, ¿ya? Los cables que están abajo, las perforaciones, siempre el negro es el COM, ¿ya? O común. Y en este caso nosotros tenemos solamente una posición para el voltaje. La resistencia o la continuidad se mide en la misma posición. O sea, yo en este caso, el negro iría en el COM y el rojo iría donde está la V. Para medir corriente, cuando yo quiero medir corriente, el cable tiene que quedar aquí dentro del arco. ¿Ya? No tiene que quedar en el borde arriba donde están las pinzas, no, tiene que quedar dentro del arco. Este instrumento, nosotros podemos verificar el consumo, por ejemplo, de algún artefacto. Si nosotros tenemos una pérdida de corriente o tenemos un alza en nuestra cuenta de la luz, yo con este instrumento puedo saber si cuál es el equipo que está consumiendo más o si en esa red está pasando o no está pasando corriente. No son difíciles de ocupar. Esto funciona con una pila. Ya, muchas veces cuando ya no funciona, se con una pila. Hay marcas incluso que no tienen, no se apagan solo, o sea, a veces se les va la pila porque no quedan encendidos hasta que se agote la pila. Ya, lo ideal es que este es un intermedio. Uno de estos está costando 50.000 pesos más o menos, en ese margen. ¿Ya? Esto por así decirlo, es mejor que tener un tester. ¿Por qué? Porque en un tester yo puedo medir voltaje, puedo medir continuidad, puedo medir resistencia, puedo medir eh, corriente incluso, pero continua. ¿Ya? Entonces, para un eléctrico, esto sería el instrumento ideal que tengo. En vez de andar con dos, tengo este instrumento. ¿Qué cuidado hay que tener con ellos? Que no se mojen, que no se golpeen, que es lo más común que pasa con estos instrumentos, que se golpean, ¿ya? Y se descalibran. El valor que después nos da ya no ya no es exacto. ¿Ya? Hay una opción de calibrarlo, sí, hay que mandarlo al taller para poder eh, que ellos me certifiquen que el valor que me da es realmente el que necesitamos. Entonces, déjenme ver si encuentro el otro video. Tengo otro más que era de... Yo sé que tengo otro más acá para poder... ya, déjenme ver si lo tengo acá. Porque eran dos. Yo tenía uno descargado en su momento que era para un tester, un multitester. Un multímetro. Ya, aquí está. Aquí lo encontré. Está en descargas. Ya, por eso no lo tenía. Lo tenía en otra parte. Por eso no.
Ya, chicos, aquí lo encontré. Ya, ahora vamos a ver un tester. Es eh, el instrumento más básico que nosotros deberíamos tener. Ojo que un tester lo ocupa un mecánico, un eléctrico, un electrónico, un gaffiter, por ejemplo. Para ejemplo, a un mecánico le va a servir para saber si el alternador realmente está cargando, si la batería está recibiendo carga, si tiene continuidad un fusible. Por ejemplo, un gaffiter le va a servir para medir si tiene una termocupla, por ejemplo, o un interruptor realmente está bueno dentro de un calefón. ¿Ya? O de un termotanque. Entonces, tiene varios usos, no es solamente para nosotros, ¿ya? Tiene varias opciones. Ahí lo vamos a ver. Medir el voltaje es una operación muy fácil y común si somos aficionados a la electrónica. Para realizarla, lo único que necesitamos es un multímetro. De estos hay muchas clases, pero básicamente se clasifican en dos: los de rango manual y los autorrango. Todos estos multímetros generalmente nos permitirán medir voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Así que aprendamos cómo medir voltaje primero en corriente continua. Lo primero es ubicar bien los conectores. El conector negro en donde dice COM, de común, y el conector rojo donde encontremos la V, de voltaje. Luego debemos buscar donde diga BDC o buscar el siguiente símbolo, que indica corriente continua. Luego deberemos seleccionar el rango. Hay varios rangos. La mayoría de los multímetros suelen organizarse de la siguiente forma, aunque la resolución de cada uno de estos puede variar. En este caso quiero medir una batería de 9 voltios, así que el rango adecuado será el de 0 a 20 voltios. Ahora que tenemos el multímetro listo, es hora de medir. El voltaje siempre se mide en paralelo y fijándose de poner la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. Y ahora sabemos que esta batería entrega alrededor de 9,7 volts. Hacer lo mismo con el multímetro autorrango es incluso más fácil. Solo hay que verificar que estamos midiendo voltaje y que esté en modo de corriente continua. Verificar que conectamos el cable negro al común y el cable rojo a donde esté la V. Luego poner las puntas en paralelo a lo que queremos medir y voilà. El multímetro detectará automáticamente el rango óptimo para la medición que estamos realizando. Así de simple. Así que ahora que sabemos medir voltaje con corriente continua, aprendamos a hacerlo en corriente alterna. Para medir voltaje en corriente alterna deberemos buscar en el multímetro donde diga ACB o buscar una V y este símbolo de onda. Como la corriente alterna generalmente se usa en voltajes más altos, vamos a encontrar menos rangos y de un voltaje mayor. En este caso vamos a medir el voltaje de la toma de corriente, la cual es alrededor de 220 voltios. Es por eso que seleccionaremos el rango de mayor voltaje, el que tolera hasta 500 volts. Conectamos las puntas cuidadosamente en la toma de corriente y voilà, medimos el voltaje. Así de simple. La operación es incluso más fácil en el multímetro autorrango. Hay que verificar que estemos midiendo voltaje, que esté en el modo de corriente alterna y listo. Medir. El multímetro detectará automáticamente el rango adecuado y mediremos alrededor de 220 volts. En fin, si aprendiste algo, comparte este video, ya que tu compartir es mi sueldo. Ya, chicos, mira, revisémoslo por parte. Este instrumento que ustedes ven ahí, Juni, el mismo del amperímetro, ¿ya? Es de buena calidad, por así decir, ¿ya? Fíjense que es súper práctico para nosotros, porque por ejemplo aquí tiene voltaje y el instrumento yo lo voy cambiando, con el botón amarillo voy cambiando. Entonces, tiene la opción de nosotros pasar de corriente alterna a continua, perdón, de voltaje alterno a continuo. Tiene las dos opciones. Por ejemplo, para nosotros los hertz no nos implica, nosotros no vemos esto, los miliamperes, por ejemplo. Ojo que estos miden corriente súper baja, ¿ah? Pueden medir corriente continua, pero súper baja. Déjame ver dónde está la imagen hay uno que están varios juntos. Ya, aquí está. Ya. Este, por ejemplo, es otra marca. Fíjese que abajo tenemos el conector negro en el común, en siempre, en todos los instrumentos va a ser común, no hay forma de equivocarse ahí. De hecho, por dentro
viene negro, viene marcadito negro, para no equivocarse. Y el positivo es el que nosotros vamos cambiando. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos después medir corriente, que me dice en este caso que tiene máximo son 10 amperes en corriente continua, ¿ya? Nosotros lo podemos, tenemos que cambiar el conector positivo. Esto tiene una posición, este no tiene un auto-off, o sea, esto va a quedar encendido siempre. ¿Para qué, qué opciones me va dando? Por ejemplo, aquí tenemos para medir temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit. Uno puede decir, pero ¿para qué nos sirve eso? Claro, porque recuerden que este instrumento lo puede ocupar varias especialidades. Entonces, por ejemplo, una persona que ve clima, que ve aire acondicionado, a él le sirve, él necesita medir, vienen con un cablecito que en la punta trae una especie de mallita, donde esa mallita me entrega la temperatura. Ya me es capaz de medir temperatura, porque yo necesito saber si el aire acondicionado, por ejemplo, está enfriando o no. O sea, si hay equipos como, por ejemplo, de termografía o de termofusión que van a cierta temperatura, yo tengo que saber que realmente funciona a esa temperatura que yo necesito de trabajo. Por ejemplo, en máquinas de termofusión que funcionan aproximadamente entre los 250 a 260 grados. Entonces yo necesito saber si la máquina está calentando o no. ¿Ya? Esa es una opción. Ya. Después nosotros tenemos aquí, tenemos todo este rango que está acá, todo este tramo, que es voltaje continuo. ¿Ya? Y miren cómo va. Dice 200 milivolt, 2000 milivolt, esto va en rango 20 volt, 200 volt y 500 volt. Ya, vamos de nuevo. Estos que tiene la M son milivolt, o sea, son decimales. Eso es lo que va pasando. Entonces tenemos 200 milivolt, esto mide hasta 2, por ejemplo, 200, perdón, 2000, por ejemplo, milivolt serían 2 volt. ¿Ya? Acuérdense, 2 volt. Estos 200 son 0,2 volt. Estos le sirven para los electrónicos, que ellos miden voltajes súper bajos. Después tenemos hasta 20 volt, después hasta 200 y hasta 600. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, voy a medir, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, un vehículo ya que trabaja con 12 volt o 24 volt, por ejemplo, 24, un camión que esté en una parte con 24 volt, ya. Y si yo lo selecciono en el rango de 20 y yo voy y mido y resulta que eso trabaja con 24 volt, ¿el instrumento se va a quemar? No, porque me va a decir es que va a estar fuera de rango nomás. Me va a decir OL en el tablet, en el visor, que está en inglés y dice fuera de rango. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Sí, sí, esa no se va a quemar el instrumento. ¿Por qué? Porque su máximo, incluso ellos pueden medir hasta 600 volts como máximo. Si yo, claro, lo conecto a 1000 volts, por ejemplo, ahí sí, ahí se va a quemar. ¿Ya? Pero no sé, en sí no se va a quemar, se va a quemar el fusible que trae dentro y el fusible se puede cambiar. ¿Ya? Ojo con eso ahí. ¿Ya? Entonces tenemos 200 milivolt, 2000 milivolt, tenemos 20 volt, 200 volt y 500 volt. Esto es en voltaje continuo. Acuérdense, continuo. Tenemos el botoncito arriba, el azul que es para la luz y el amarillo que ya sabemos que es el hold que es para dejar grabado. Después, si yo sigo, nosotros tenemos aquí el voltaje alterno. En este modelo es el voltaje alterno, donde tenemos en un rango de 200 y en otro rango de 500. Entonces, si yo estoy en mi casa, por ejemplo, voy a decir otro ejemplo, si yo estoy en Chile, nosotros trabajamos con 220 volts. Entonces, ¿en qué rango tengo que seleccionarlo? En el de 500. Si yo lo selecciono de 200, me va a decir fuera de rango, no se va a quemar, ¿ya? Solamente eh, se va a, cosa, no se va a quemar. Solamente me va a decir fuera de rango. Pero si yo estoy, por ejemplo, en otros países que trabajan con 110 volts,
yo perfectamente lo podría seleccionar en el de 200. ¿Ya? Dudas, consultas. Pregunten nomás, chicos, si tienen dudas. Ya, sigamos para el otro lado. Ahí nosotros tenemos aquí diodo, ya, diodo de continuidad. Yo al seleccionarlo ahí, lo que voy, recuerden, el instrumento es el que manda la señal. Entonces yo lo único que voy haciendo es que sabiendo si pasa corriente de un punto a otro. Ya, después acá nosotros tenemos corriente continua. Fíjese que aquí no hay corriente alterna. Esto no me va a medir corriente alterna, me mide solamente corriente continua, pero como máximo 10 amperes. Ahora, si yo conecto más de 10 amperes en corriente continua, voy a quemar el fusible. ¿Ya? Ojo con eso. Yo eso lo voy a quemar el fusible eh, sí o sí. ¿Ya? Para que tengan eso en consideración. Y aquí arriba tenemos resistencia. ¿Ya? Esto es solamente, eh, ahí está en kilo ohm. Eso que cuando están acá, kilo ohm, y estos son mega ohm. ¿Ya? Por si acaso. Dudas, consultas. ¿Ya? Voy a dejar ver si encuentro una imagen donde estén los tres instrumentos para que los puedan. eh, Quiero ver si tengo una imagen donde puedan estar los tres instrumentos para que ustedes los puedan ver. Ahí está. Ya. De izquierda a derecha lo tenemos en calidad y obviamente igual en precio. ¿Ya? Lo tenemos en calidad y también lo tenemos en precio. Tenemos las dos opciones. Profe, buenas noches. Una consulta. Dígame. Una vez que nosotros ya estemos, por ejemplo, con el tema del tablero y todo eso, ¿nosotros vamos a practicar con esto o esto va a ser lo único que va a haber en clase? No, nosotros lo vamos a practicar igual. ¿Ya? Ah, ya, ok. Sí. No, no, si lo vamos a practicar. Por eso la idea es que nosotros cuando ya tengamos dominado el tablero lo podamos ir energizando porque primero nosotros vamos a trabajar con circuitos desenergizados. ¿Ya? Ya, Ojo. Después de eso, cuando después de eso, cuando ya nosotros dominemos los circuitos, ahí nosotros vamos a empezar a energizar y después vamos a ir probando el tablero. Por ejemplo, ¿qué nos sirve aquí? ¿Ya? Eh, ¿De qué no, entre comillas, de qué no sirve? Porque si yo puedo saber si un automático está bueno o el interruptor está bueno y no tengo que ir cambiando pieza por pieza. Con un teste yo debería saber dónde está la falla. Si, por ejemplo, la ampollita no enciende porque no tiene voltaje, no está llegando tensión, entonces yo digo, ya, en uno de los puntos está un cable cortado. Pero si, por ejemplo, tengo tensión, pero aún no enciende, yo tengo que ir hasta qué punto tengo energía y de qué punto en adelante se cortó. Y ahí puedo ir revisando. La idea es no cambiar piezas por cambiar nomás. ya, profe. Vale. Entonces, mire, de izquierda a derecha, aquí lo que va cambiando es la calidad del equipo y obviamente el precio. Por ejemplo, el que está a la izquierda, ese es súper básico y eso se puede encontrar en el comercio en 8.000 pesos, menos de 10.000 pesos. No, no valen más que eso. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo comparo estos tres instrumentos con el mismo, haciendo la misma medición, me van a dar valores totalmente distintos. ¿Por qué? Porque resulta que no, no es, a ver, no son tan precisos. ¿Qué es lo que hace uno? Porque uno podría decir, oye, quizás esto va a ser la diferencia entre decir si estamos con una caída de tensión o estamos con una, eh,
Claro, estamos con una caída de tensión o estamos, por ejemplo, estamos dentro del rango permitido. Tenemos ahí las dos opciones. ¿Qué es lo que uno tiene que tratar de ocupar? Igual de ocupar siempre el mismo instrumento para hacer todas las mediciones y preocuparse de que no se golpee. Los instrumentos, el de la izquierda, el negrito, es desechable, o sea, al mínimo golpe se va a quemar. Resisten prácticamente todo lo mismo. Por ejemplo, este tiene 500 volt máximo, este funciona con 600 con la clase que es. Miden, este por ejemplo, el que está aquí, no me mide temperatura. El negrito no tiene la opción de medir temperatura. No tenemos esa opción. O sea, aquí, por ejemplo, este es ACB, ¿ya? Que sería el voltaje de corriente alterna, pero fíjese que tiene 600 y 200. O sea, mide hasta 600 volts. Pero después yo voy al de acá, que necesitamos voltaje alterno y tengo 200 y 500. Pero para mí me sirve porque nosotros trabajamos con 220 voltios. Esto no es para ir a medir una subestación ni para hacer la gran, una instalación súper grande. No, estos son para lo que nosotros necesitamos. Está más que bien. Ahora, por ejemplo, el de la izquierda acá, en cierta razón, yo puedo decir, oye, me mide un voltaje mayor, pero todos pueden medir trifásico, no tengo problema. Eh, por ejemplo, si yo después, ahora, ¿qué es lo que yo comparo en el trifásico? Porque decir, profe, pero tenemos dos pinzas, o sea, no tengo tres ni cuatro pinzas, tengo dos. Ya, ¿cómo yo comparo el trifásico? Yo lo voy midiendo, el neutro es común y el fase lo voy cambiando. Y entonces debería darme lo más cercano a 220. ¿Por qué le digo lo más cercano? Porque como se vio en el otro video que el valor de 220 es un valor referencial. Yo puedo tener, ¿ya?, valores, o puedo tener en las mediciones, puedo tener valores mayores. ¿Hasta cuánto es aceptable? Porque un alza de voltaje igual es complicada, ¿ya? La idea es que no esté más allá de los 230 volts. ¿Ya? Para nuestro funcionamiento es preocupante cuando yo tengo una caída de tensión. Si yo, por ejemplo, ¿qué es una caída de tensión ya para nosotros? ¿En qué número? Cuando yo estoy cercano a los 200, 202, 203 en ese margen, ya estoy con una caída de tensión. Entonces van a haber instrumentos o equipos que van a funcionar más lento. ¿Ya? Profe, Dígame. una consulta, para medir un trifásico se pone obviamente uno en el neutro y los otros se van cambiando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno de los otros eh, me da un valor menor a los otros dos? No sé, Ya, pues, por ejemplo, uno me da 250, el otro 250 y el otro, no sé, 100. ya, ahí lo que está No pasando es pasa que ahí eso. está caída una línea, se conoce como se cayó una línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Es dónde estoy perdiendo el voltaje. Puede estar el problema en el fase, como puede estar el problema en el neutro. Ojo, no es que uno sea cero y el otro sea 220. Cuando uno mide voltaje es la No es que diferencia esté de cero, tensión. no son iguales, por me Claro, refiero, no son no iguales las pueden ser dos, de cero a pero cero. el 220 es la diferencia de tensión que hay entre los dos. No quiere decir que uno sea cero y el otro sea 220. Ya. Entonces, Ya. cuando yo tengo una fase caída, cuando es así, le dice, no, tengo problema en una fase está caída, ¿ya? Eh, si en las otras dos me dio bien, yo podría descartar el neutro, ¿ya? Entonces, ¿qué puede estar pasando con el fase de esa línea? Que, por ejemplo, en un aislador se cortó, o si es cable, se está próximo a cortarse, porque al tener menor sección, va dejando pasar menos voltaje. Ah, ya. Ese es como, pero yo tengo que cerciorarme, cuando yo hago mediciones, las mediciones pueden ser preventivas. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un trifásico, voy a un empalme trifásico, digo, a ver, ya, necesito ahora que necesito la línea exterior que viene de afuera. Yo necesito ver que todas las fases estén iguales, pero después, a su vez, le mido corriente a todas las fases, y es lo que se conoce como equivalencia de carga. O sea, Eh, no que una fase esté consumiendo más que otra. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estaría mal calculado
Si yo, por ejemplo, tengo 10 amperes en una fase, 10 amperes en otra, y en la otra tengo 20. O sea, deben tratar de ser lo más equitativas posible cuando uno hace la distribución. Cuando yo Ya. hago Y un en esa caída, domiciliario, en esa caída de fase que dice usted, ¿ya? eh, uno, por ejemplo, puede, esa que está caída, la puede, entre comillas, como se dice, puentear para que tenga la misma energía que las demás, No, no. Lo ¿no? que nosotros ahí tenemos que hacer es distribuir las cargas. Si yo tengo una línea que está Eso, claro, pero... consumiendo menos, yo ¿Mm? tengo que sacarle carga a una para poder pasársela a otra. Ya, Si, por ejemplo, le doy la siguiente. Si, por ejemplo, yo tengo en una sala de bomba, por ejemplo, tengo 3 bombas, lo ideal es que las 3 bombas, cada uno esté con una fase. Entonces, así yo mantengo la equivalencia. Si yo lo diseño para le voy a poner un ejemplo, una casa, por ejemplo, es que el trifásico en una industria, por ejemplo. Claro, la idea es que esté consumiendo en las 3 fases muy parecido. Si yo tengo menor consumo, si por ejemplo mucha la diferencia y una no está consumiendo nada, ¿cuál es el problema? Que se pierde la equivalencia entre las fases y eso puede empezar a tener variaciones de voltaje. En el trifásico es súper importante la equivalencia de carga, que cuando yo diseñe, ¿ya? Lo haga bien o si después hago modificaciones no esté sobrecargando solamente una fase y la otra las dejé ahí como desocupadas. ¿Qué ya, es lo que... ahora, qué les va... Mire, el instrumento uno debería saber ocuparlo, ¿ya? Pero el principal cambio que hicieron ahora con la normativa nueva, ¿ya? Era el tema de la luz piloto. Entonces, ¿cuál es la gran duda que uno tenía siempre? Oiga, me quedé sin energía, ya ok, pero el problema es en el interior de mi instalación o es afuera. Entonces yo ahora con la luz piloto voy a eh, saber en forma inmediata si el problema es de afuera o de adentro. Porque, por ejemplo, si yo abro mi tableto y tengo la luz piloto y la luz piloto está encendida, significa que de afuera yo tengo voltaje. Entonces mi problema está adentro. Significa que hasta ahí hay energía. ¿Qué es lo que uno tenía que hacer antes? Con el instrumento tenía que empezar a medir, po. Es decir, a ver, ¿hasta dónde? Me llega la alimentación, donde llega a las barras principales, donde llega fase y neutro, yo puenteaba las dos, las medía una en cada una, decía, a ver, ¿tengo tensión? No, ya entonces el problema viene de más afuera, po. Pero uno tenía que tener un instrumento. ¿Por qué? Eh, no sé si se acuerdan de los probadores de corriente, unos que eran como unos atornilladores. Ya, esos atornilladores no, no eran seguros. ¿Por qué? Porque usted terminaba haciendo puente. Porque usted se prendía una lucecita dentro, una resistencia. Ahora se inventaron unos lápices que se pasan encima, que son sin contacto. No necesitamos que sacar la aislación. Y ahí son más seguros. Pero ahí lo único que me está diciendo, o busca si el fase está energizado. Pero puede ser que el artefacto no encienda no por el fase, sino por el neutro. Entonces, cuando después yo paso al siguiente paso y tomo este instrumento y mido, digo, oye, a ver, entre positivo y negativo, ¿qué diferencia de tensión hay? Y el instrumento me marca cero, es porque el problema está en el neutro. Si ya sé que el fase tiene energía, el neutro es el que está cortado en un punto. ¿Qué me sirve saber ocupar el instrumento? Es que no voy a tener que estar cambiando piezas ni desarmando partes que no corresponden. ¿Ya? Ojo con eso. Es súper importante que usted lo aprenda a ocupar porque esto le va a ayudar harto a no hacer trabajo de más. Puede comprarse un instrumento, un tester como este, sí, le va a servir, sí, para lo que nosotros necesitamos, sí, pero si se puede comprar un amperímetro sería lo ideal, o sea, un buen amperímetro. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Cuánto vale los intermedios? Por ejemplo, un multitester como el del medio, los units están en relación a los 22, 25, en ese margen se mueve.
¿ya? No son una cosa así, oye, extremadamente caro. ¿Ya? Fíjese que todo ahí están conectados. El conector negro siempre va en el común, en el negro. ¿Ya? Lo que yo voy cambiando es el positivo, solamente el positivo. Esto me tiene para medir temperatura. Por ejemplo, este que está acá, no, el de la derecha, no mide temperatura. ¿Ya? No tiene esa opción. Si el que está al medio es un intermedio. Ahora, si usted puede buscar un fluke, son unos amarillos, pero son muy caros, muy caros. La diferencia, ¿dónde está? Es que tienen garantía casi de por vida y tenemos servicio técnico casi todas las ciudades grandes. Entonces, por ejemplo, usted le falló, se le cayó el equipo, se descalibró y usted lo manda a calibrar y le cobran solamente la calibración, ya que en este momento está alrededor de una UF más o menos. Ya. Pero en estos instrumentos, por ejemplo, el negrito no, pues murió nomás. Se descalibró, se golpeó y no hay nada que hacer, hay que cambiarlo por otro. ¿Ya? No hay mayor opción ahí. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Sí, sí? Ya chicos, vamos al intermedio entonces. Si no vamos al intermedio, 10 minutitos, volvemos y de ahí vamos a hacer el otro ejercicio. Le tengo vamos a no hacer la de tablero porque la de tablero lo vimos la semana pasada. Ya, vamos a hacer el de diagrama, perdón, la clase pasada, el de diagrama unilineal, para que ustedes tengan de dónde salen el numerito de los cables y qué cables son. Vamos al intermedio entonces y volvemos.
Ya chicos, vamos con la segunda parte. Ya, ahí tengo mi pizarrita nuevamente para que varias opciones. Vamos a hacer varios ejercicios acá, porque la idea es que nosotros tengamos... ¿Ya? Instalaciones que en general los instaladores no saben cómo realizar el cableado, no saben cuántos cables tienen que pasar por cada uno de esos tramos, ¿ya? Y eso es una de eh, de los principales problemas de las instalaciones porque después tienen que estar pasando cable o no calculan bien el ducto porque pensaban que con esos cables alcanzaban. Entonces, en las evaluaciones, por ejemplo, cuando nos toca la certificación, va de esta forma. Nosotros tenemos un tablero, nosotros tenemos un TDA, que es donde sale todo lo que es eh, toda la energía, y después de eso van saliendo, ¿no es cierto?, el diagrama lineal y van saliendo los distintos circuitos. ¿Ya? Yo en este caso lo vamos a realizar solamente con un circuito. ¿Ya? Vamos a hacer todo en un solo circuito que va a tener un 912 y un 915. Entonces, la idea es que usted me diga cuántos cables pasan por cada uno de estos tramos y qué cables son, para saber cuando yo tenga que hacer el pedido de cables, cuántos son los que voy a necesitar. ¿Ya? Por ejemplo, esta sería la ampollita A, B y C. Entonces, sería A, B y C. ¿Ya? Entonces, al principio, ya, en este caso, yo lo vamos a hacer al tiro con los tres cables, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos aquí al principio, vamos a salir con tres cables, que sería tierra, fase y neutro, ¿sí? Ya, vamos a hacer este junto para que después yo le voy a dejar varios ejercicios para que usted los vaya desarrollando. A los centros de luz, en este caso, tienen que llegar tres cables, que sería tierra, fase y neutro. Tres, tierra, fase y neutro. Lo mismo acá. Serían tres, serían tierra, fase y neutro. Ya. A los interruptores siempre van a bajar solamente fases. No pueden bajar otro tipo de cables, solamente tienen que bajar fases. Entonces, en este caso aquí nosotros vamos a tener, como tenemos un interruptor, tenemos dos y que serían dos fases. En este caso tenemos dos interruptores, siempre se suma uno, serían tres. ¿Por qué? Porque uno que alimenta y dos que suben. Entonces lo que nos estaría quedando es este tramo central, ¿ya? Y ese tramo central, yo tengo que ver los cables que vienen avanzando. O sea, por ejemplo, tengo tierra, necesito tierra para allá, sí. Necesito neutro, también. Y tengo que ver si el fase que viene del interruptor A continúa para allá o no. En este caso sube solamente, hace ese tendido. Entonces van a ser tierra, neutro y fase. Por tanto, serían tres cables. ¿Ya? No necesito más cables. No hay ningún retorno. ¿Ya? Ojo con eso. No hay eh, ningún retorno hacia allá. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya? Y de ahí les voy a acercar la pantalla para que ustedes lo puedan ver completo. Sí. La idea es que usted lo pueda ir realizando. Esto es la parte más complicada para algunos porque no tienen cómo. O sea, si no saben cómo se desarrollan los circuitos, difícilmente van a poder realizar el diagrama unilineal. Por ejemplo, les voy a dejar el 924, lo vamos a dejar aquí en los extremos, ¿ya? Y al medio vamos a dejar un 912. ¿Ya? Entonces tenemos la ampolleta del 924 y a su vez vamos a tener que este 912 que está acá va a ser prender dos ampolletas. Va a ser A y este va a ser B. Entonces tenemos la ampolleta A y aquí tenemos B y B.
¿Qué significa eso? De que cuando nosotros, este interruptor, que sería el 924, que está en los extremos, va a encender solamente en la ampollita A. Y en cambio, el B va a encender las dos ampolletas que están ahí. ¿Ya? Ojo con eso. Voy a correr un poco más la pizarra, la pantalla para que la puedan ver más cerca. Ya, chiquillos, ahí sí, ahí se ve mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que necesitamos es que ustedes nos digan cuántos cables pasan por cada uno de estos tramos y qué cables son. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Vamos a ver un par de minutitos para que lo puedan desarrollar, ¿ya? Para que puedan ver eh, cuánto tienen que aprenderse los circuitos. Para eso, lo vimos en una de las clases, ¿no es cierto? Acuérdense que este es el simbolito del 924, que es el de la escala.
Ya chicos, vamos a realizar todo juntos. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a tierra, fase y neutro. ¿Ya? Los interruptores, Profe, se queda pegado. en este caso sabemos que son solamente, veamos que, déjame ver a qué señal estoy conectado. ¿Eh? Ya sé por qué. Espérenme, chicos, voy a cambiar la otra. Ahí debería estar cambiando, ¿eh? A ver si. Ahí sí. Sí, es que estoy justo, quiero No, de nuevo. como en la mitad de dos del repetidor de señal. Ya, pero ahí sí. No, se queda pegado, profe. Ya ahí sí. Déjame ver si lo puedo, a ver si lo puedo cambiar. Ya ahí estoy en el otro No, ah. router. Sí, que a mí me manda un mensaje igual en la pantalla cuando la. Ya, ahí debería, sí, ahí Sí, debería ser ahora más. sí. Ya, ese, sí, es que ese router es más Yo. Igual no. estable. Ya, ya chicos, mira, recuerden que los interruptores son todos solamente fases. Aquí yo No, profe. no puedo tener ningún neutro abajo, ninguna tierra, son solamente fases. ¿Será mi señal? A ver, vamos a volver. Espera. Ahí sí, que Sí, son tres fases. sí, tenemos tres fases aquí, ¿no es cierto? Acuérdense, son ¿Mm? solamente fases. Sí, No tengo otra opción. Si usted aquí ve un neutro, ve un tierra, está malo el tiro. ¿Ya? Después tenemos el que está al fondo, obviamente es el mismo. Son tres fases. sí, tres fases, sí. ¿Ya? Después tenemos aquí en el centro, tenemos un Tres nueve fases. doce. Entonces yo tengo un interruptor, por tanto, uno que baja y uno que sube. Por tanto, tengo Tres fases nomás. dos fases. ¿Ya? Sí, Desde la caja de derivación hacia la ampolleta, o para que la ampolleta, los centros de luz funcionen, necesito tres cables que serían tierra, fase y neutro. es neutro. Tierra, fase y neutro. Ya. Entonces, me están quedando estos tramos intermedios nomás, que son los más complicados entre caja y caja. Pero aquí hay que tener Sí, cuidado, ¿por qué? Porque yo tengo que definir, recuerden que el 924 había dos extremos y uno que va al medio. Entonces yo tengo que definir con cuál de los 924, de los dos 924, a cuál alimento al medio con energía y cuál va a la ampolleta. Mire, no digo que uno esté malo o el otro esté bueno, pueden ser en las dos opciones va a funcionar. En este claro. caso, en este caso es más Pasarían fácil cuatro. es más fácil lo siguiente, ¿por qué? Porque yo tengo que, de aquí, lo que yo voy a hacer es que, mire, de aquí del medio, de este interruptor del medio, voy a alimentar la ampolleta. ¿Ya? Voy a hacer solamente este recorrido, por tanto no pasa para allá el cable. ¿Pero por qué lo voy a hacer de esa forma? Porque si no, después significa que de aquí del medio tendría que volver hacia atrás para alimentar la ampolleta y voy a gastar más cable. ¿Ya? Si usted lo hace, va a gastar más cable nomás, pero va a funcionar igual. Entonces, yo siempre buscamos el que esté más cercano, el interruptor que esté más cercano de la ampolleta al que yo lo envío la energía de la ampolleta. Entonces, en este tramo significa que yo necesito un tierra, sí o sí, porque tengo que seguir para allá. Necesito un fase alimentador, que ese fase va a venir desde acá, va a seguir completo, no va a bajar al interruptor, sino que va a seguir. ¿Para qué? Para que en esta caja se divide y alimenta el 912 y alimenta el 924 al medio. A su vez, tengo dos fases que son retorno, que serían estos dos fases, los dos de los extremos que tienen que llegar ahí al fondo. Y tengo un neutro que es común. O sea, en este tramo tengo cinco cables. ¿Ya? Ojo con eso, que aquí es donde se empieza a complicar un poquito.
Después, yo tomo esta misma referencia y la continúo para allá. A ver, el tierra sí lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a esa ampolleta con el tierra. El fase alimentador que iba acá, también lo necesito porque ese fase alimentador va a llegar aquí al medio. ¿Necesito los dos fases de los extremos? Sí, porque tienes que llegar hasta el final. Y necesito el neutro que es común porque necesito alimentar esa ampolleta. O sea, ahí también van 5. Distinto sería la configuración si usted hubiese, por ejemplo, viene con el fase alimentador y baja este interruptor al medio y desde acá se devuelve hacia la ampolleta. Ya vamos a realizar otro más. La idea es que usted se vaya familiarizando con esto porque después cuando usted realice el diagrama, usted le van a entregar esto. Nosotros le vamos a entregar un plano, no, un diagrama unilineal, ni siquiera con la cantidad de cables y qué cables son, o sea, solamente los símbolos y usted tiene que hacer este ejercicio y sacar la cantidad de cables que va a necesitar. Con este ejemplo está demostrado de que yo no puedo pedir la misma cantidad de fase o de cable rojo que de cable blanco. Entonces, cuando a usted le llega un listado de material y dice, no, necesito 100 metros de rojo y 100 metros de blanco, hay dos opciones. O le falta rojo y le van a meter blanco, o después va a tener que ir a comprar más rojo. Ojo con eso, nunca debe ser la misma cantidad en iluminación. En enchufe sí, son los tres iguales, pero en iluminación yo siempre voy a ocupar más fase. ¿Ya? Y el neutro es la misma cantidad que el tierra. Si esto yo lo llevara a 1 metro, miren la proporción, si esto yo lo llevara a que cada uno de estos tramos es 1 metro, yo me voy a encontrar con que tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 metros de fase. Y solamente de neutro necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínense, es un tercio. Entonces, o yo pido la misma cantidad de rojo y me va sobrando blanco y lo junto para otro trabajo, o después voy a tener que salir a comprar rojo y que si estoy alejado, todo lo que me ahorré lo voy a perder en tiempo en ir a buscar, en ir a buscar y en ir en lo que me gaste en el transporte. Ya, vamos a hacer otro ejercicio más para que usted se vaya familiarizando con eso. Eh, Me entró una duda, parece que en el ejercicio anterior había un cambio, ¿ah? De ahí lo voy a revisar. Lo voy a revisar después del video y se lo voy a corregir si es que lo tengo que hacer en otro de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, que me parece que había un interruptor que encendía dos ampolletas, por eso. Ya, ahí sí. Ahora tenemos que el 924 que está ahí enciende dos ampolletas. Entonces ahí tengo que hacerle la... Sí, profe, en el anterior igual, el B encendía las dos ampolletas B. Ya, entonces ahí faltaba un cable Sí, faltó un que se cable ahí. repetía. Se Sí, repetía del interruptor B, se repetía hacia la otra ampolleta. Sí, aquí se los voy a volver a explicar. Sí, es que ahora me acordé que, claro, había un cambio ahí. Faltaba un cable que era para la segunda ampolleta del 912. Era una vuelta llave, era un retorno. Ya, chiquillo.
realicemos esta y lo vamos a... eh, la idea es que ustedes lo puedan ir realizando para que después lo hagamos todos juntos. La idea es que usted se vaya familiarizando con la cantidad de cables. El problema muchas veces es cuando estos tramos, por ejemplo, estos tramos entre caja y caja, siempre se dejan en ducto de 3/4, ¿ya? En ducto de 19. Y de aquí usted, de la caja al interruptor, puede ocupar ducto de media, ¿ya? Pero nunca ocupe ducto de media entre caja y caja, porque va a pasar el porcentaje máximo de ocupación que nosotros podemos tener en los ductos, ¿ya? Realícelo y ahí lo realizamos todos juntos.
una conexión de dos lámparas en serie, la corriente fluye por un mismo. Así es como queda la conexión de interruptores dobles. Ya chicos, desarrollémoslo porque si no, no vamos a alcanzar. La idea es que alcancemos a terminarlo ahora. Tenemos, entonces, al principio tenemos tres cables, ¿no es cierto? Que sería tierra, fase y neutro. Después, aquí en los interruptores tenemos tres Sí, cables dos que fases. serían tres fases, lo mismo que acá, Tres fases, dos fases y dos fases. dos fases, exacto, y aquí dos fases. Ya, y los de arriba son todos tres, que sería tierra, fase y neutro. Sí, los cuatro de arriba. Exacto. Tres, tierra, fase y neutro. Ya, entonces nos quedan básicamente todas las cajas centrales. Entonces, ya tenemos que ir desglosando. Tengo que definir que estas dos ampolletas, tengo que definir cuál de los dos envío hacia el centro de luz. En este caso, voy a hacerlo con la primera, igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, significa que hay dos extremos, que serían esos dos, que tienen que continuar para allá. O sea, tengo dos fases que hacen el recorrido al otro 924. Tengo un fase, que es el del medio, que yo aquí voy a salir del medio y en esta caja de derivación lo voy a dividir para las dos ampolletas. Por tanto, hay un fase que continúa para allá, para la otra ampolleta del 924. Aparte de eso, necesito un fase alimentador que sería para todo el resto de los interruptores. Y necesito un tierra y un neutro. ¿Ya? Vamos de nuevo. Los dos primeros fases que están ahí son los fases de los extremos que tienen que comunicarse con el otro 924, tienen que hacer ese recorrido. Después tengo el fase retorno que viene aquí desde el medio, porque yo aquí lo voy a multiplicar para las dos ampolletas.
tenemos el fase alimentador, que siempre va a ser un alimentador que continúa para allá, el tierra y el neutro. Después saltamos al otro tramo. Ya no tenemos los dos fases de retorno 94. ¿Por qué? Porque llegan hasta aquí nomás. No Sí, sería tenemos, tierra 5 minutos. claro, no tenemos el otro fase para la segunda puerta 94 tampoco. Entonces, básicamente tenemos un fase, un neutro y un tierra. Y una tierra. Sí, ¿Sí? Ya, ahora, para el otro que está acá, lo mismo. Tendríamos un lo mismo. fase, un neutro y Neutro y un una tierra. tierra. ¿Ya? ¿Ven? Se ve de repente más complejo de lo que es. ¿Ya? Porque claro, uno ve hartos cables, pero en realidad son cables que se van repitiendo nomás. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre le aconsejo? Cuando usted vaya a realizar el ejercicio de forma práctica o le presentan un diagrama de este estilo, usted primero haga lo más fácil primero. Haga todos los interruptores y haga todas las cajas de derivación. ¿Qué es lo que hace uno en estas cajas de derivación? Cuando yo, por ejemplo, quiero hacer los dos 924, los extremos, los puedo tirar completo el cable. Hago la vuelta al tiro. ¿Para qué? Porque con eso yo me cercioro que esos dos cables son de retorno y no llevan siempre energía, sino que son vueltas de llave. ¿Ya? Si yo quisiera crear otro centro de luz, ¿ya? Perteneciente al mismo circuito, recuerda aquí lo que está diciendo que esto viene de un automático. Si yo bajo el automático, se cortan todas las ampolletas para allá. Si yo quisiera hacer otro centro de luz, yo puedo llegar a esta caja de derivación, a esa caja de derivación, va a depender de qué tan cercano esté. Puedo llegar a esta caja de derivación o puedo llegar a esta, puedo llegar a cualquiera de las que está ahí, pero tengo que llegar a las cajas de derivación. No puedo, entre comillas, hacerlo, por ejemplo, de un interruptor. No puedo sacar energía de acá. Yo tengo que sacar de una caja de derivación. Si yo destapo, ya, por ejemplo, esta caja, me voy a encontrar con todos estos cables. Entonces, oye, pero todos esos cables, ¿cómo lo identifico? Por eso cuando uno los que son retornos, que en este caso serían estos tres que están aquí, S y S, esos tres que están ahí, yo solamente paso con el cable entero. Cosa que cuando yo abra la caja me voy a encontrar con que este fase, el tierra y el neutro, están cortados y tienen una wincha aislante. Entonces con eso, yo digo, estos cables siempre están energizados. Entonces me es más fácil identificarlos. ¿Ya? Eso es un tema práctico. Se acostumbra mucho a hacerlo así porque si no después yo no sé cuáles son los, ¿cómo se llama? Los cables de los cuales me puedo tomar. ¿Qué pasa si yo me tomo de uno de los otros extremos, de las otras fases que no tienen siempre energía? Al momento de apagar el interruptor inicial, todo para allá se va a apagar. Dudas, consultas. La idea es que todo, si lo pueden practicar más, o igual vamos a hacer más ejercicios, vamos a hacer un par de guías para que usted vaya desarrollando todos los tramos que están ahí, porque la idea es que usted se vaya familiarizando con esto. Esto es solamente para un circuito. El de enchufe es súper sencillo porque se va repitiendo siempre, los mismos tres cables siempre. Pero en las luminarias donde se tienden a confundir. ¿Ya? Aquí es donde se vuelve un poco más complejo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, hoy día que vimos cómo se utilizan los instrumentos de medición, ¿ya? Vimos cómo se realiza este diagrama. La próxima semana vamos a ver el cálculo de la caída de tensión. ¿Ya? Nos vamos a ir hacia ese lado para que usted entienda qué es lo que significa la caída de tensión. Vamos a hacer un ejercicio del cálculo de la caída de tensión para que ustedes lo puedan ir desarrollando y sepan calcularlo. No necesitamos que sea un máster en cálculo, pero necesitamos que por lo menos usted entienda el ejercicio de dónde salen los valores y cuáles son los valores que yo puedo modificar. ¿Qué es lo que puedo hacer para corregir una caída de tensión? ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Estamos entonces? Ya, ¿Dudas? profe. ¿Consultas? ¿No? ¿Estamos bien? Yo Ya, por lo chiquillos. menos. Ya, si estamos claritos entonces,
nos estamos viendo la próxima semana. Yo la próxima semana ya estoy en Antofagasta con otro curso, así que ahí le hago clases desde allá después. Ya chicos, Ya, profe. que estén Del bien. norte. Nos vemos, que descansen. Gracias, profesor. Gracias. Chao, chao. Buenas. Buenas noches.